estamos. Me costó un poquito entrar, pero acá estamos. ¿Cómo están a todos? Hola. Espero que tengan un lindo miércoles. Ahí estamos. Vamos entrando de a poquito. Bueno, espero que se encuentren bien. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar un poquito sobre los arcanos y el tarot. A ver si ya lo tenemos. Silván Álamo. Sin más, me gustaría que ya te voy a dar el paso y la invitación, Silván, para que puedas entrar al vivo. Ahí estamos. Silván, hola. Ahí. A ver. ¿Estás ahí? Hola, sí. Te escucho, pero... Ah, vale. Aquí. Ahora. ¿Ahora se me ve? No. A ver, ¡ay! Ahora sí. ¡Ay! No podíamos verte, Silván. Ah, ahora sí me ves, ¿verdad? Perfecto, Silván. Muchísimas Estupendo. gracias por estar acá. Muchísimas Vale. gracias por... Una pregunta. ¿Es necesario Sí, que me ponga auriculares mejor? no, yo porque te escucho mejor así. Vale. Bien, Estupendo. ahora ahí estamos. Bien, decía que muchas gracias por acceder a esta entrevista. Seguramente va a ser de muchísima información para todas las personas que visitan Mediums con Almas Ujú. todos los miércoles. Uy, la conexión... Hasta... es- Hola, se pausó TikTok. la conexión está como parándose. Sí, se para, se queda... No escucho. No sé si es solamente a mí. Pausa. Sí, a ver... No, está pausado, sí. Al- Sí, voy a ver si se pausa. se está pausando, sí. Claro. Esperemos que... Ahora Si sí no te... vemos si nos podemos ir para Instagram. Ahora sí que te escucho. Creo. Ah, perfecto. Bueno, probemos que no se siga pausando. Vale, una cosa. ¿A ti se te pausa mi vídeo para saber si en la entrevista Sí, sí, se pausa? sí, esperemos que se pueda. Igual vamos a esperar unos minutos. Ahora yo te veo la imagen bien y te escucho bien. Vale. Vemos cualquier cosa, si no, salimos y volvemos a entrar. Estupendo. ¿Te parece? Sí, me parece. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Silván, ¿cómo decir? Iba compartiendo con vos que hasta aquí los miércoles han sido muy interesantes y que todas las personas que fueron invitadas nos han dejado una sensación muy linda y muchísima información. Sí. Este seguramente es uno de, no va a ser un caso diferente, así que agradecerte y bueno, darte paso me gustaría que la gente te conozca, Claro. cómo es tu modalidad de trabajo, qué es lo que haces. Pues bueno, lo primero me gustaría de verdad agradeceros que os pusierais en contacto porque para mí fue muy emocionante que pusieseis interés en lo que estaba haciendo y sobre todo que quisieseis contactar conmigo para hablar de mi profesión. Y cuando recibí vuestras preguntas y vi el empeño y la profundidad que habéis puesto en ello, realmente me llegó, así que os quiero agradecer mucho esa labor que habéis hecho. Ahora, presentándome a mí mismo, pues yo soy Silván Álamo, soy de Ujú. Sevilla y hace más o menos unos 7 años que decidí que lo mío era el tarot. Pero claro, con el tiempo comencé a darme cuenta de que el tarot es muy amplio, hay muchas versiones, muchas ramas y tuve que encontrar la mía. Y he encontrado la mía en el tarot
conjugado o relacionándolo con un arte y viéndolo de una forma o desde un enfoque artístico. ¿Y cómo llegas ahí, a ese lugar? Yo tengo como mi pensamiento de las cosas no se encuentran, no es que nosotros vamos en la búsqueda de, Sí. sino que aparecen cuando estamos preparados. Pero ¿cómo fue tu experiencia? Pues fíjate que es cuando empiezo a mirar hacia atrás, veo el hilo conductor y empiezo a tirar y veo una relación casi casi desde pequeño. Pero es cierto que cuando estás a mitad de camino y no aparece delante tuya, no ves esos puntos. Yo tenía un tarot, tenía dos tarots desde pequeño en mi casa. No eran míos, eran de mi madre, pero siempre estaban por allí. Yo no sabía lo que era. Para mí era otro juego de cartas. Y tenía un tarot pequeño de una revista de adolescentes de España que se llama Super Pop y luego otro de Marsella. Y con esas cartas yo con mis amigos jugábamos y a veces veíamos en la tele lo que era el tarot y jugábamos también a ser videntes, ¿no? Tarotistas, etcétera. Luego eso empezó a olvidarse, a quedarse un poco en un lugar y me di cuenta con el tiempo, como a los veintitantos años, que yo llevaba mucho tiempo, que además lo tengo aquí porque lo quería enseñar, ya a los 8 años empecé a coleccionar lo que yo llamaba mis tesoros, ¿vale? Estos de los tesoros eran simplemente objetos. Objetos tipo, pues mira, de un conejo que me encontraba por ahí, o de repente, pues un péndulo, o un dado, o una llave. Y claro, yo lo hacía porque me causaba una emoción tener esos objetos más allá de que fuesen bonitos o de que fuesen especiales. Y con el tiempo me di cuenta de que esos objetos realmente son arcanos. Un dado es un objeto arcano. Una llave también. No importa a qué puerta abre o a qué juego pertenece el dado. El dado es el azar. Y eso es un arcano muy potente. La llave representa todo lo oculto, el conocimiento que puedes abrir. Y ha sido ahora con el tiempo cuando repaso estos elementos, que tengo muchísimos además, y digo, que de pequeño ya me llamaba la atención esos conceptos que contienen más de lo que se ve en lo material. Claro, y ya luego también me di cuenta de que mi madre y mi padre son personas muy especiales, que de alguna manera ya me metieron en esta vía sin yo saberlo. Mi padre es alguien muy visceral y que sabe emocionarte con su presencia, y mi madre es alguien muy estudiosa y muy al detalle, muy artística. Y yo creo que esas dos vertientes son las que al final han acabado encauzándome en utilizar el tarot como un elemento arcano, pero como un elemento también de exploración artística, porque el arte para mí es exploración personal. Es interesantísimo, te juro, es la primera vez que escucho el tarot desde este enfoque. Ajá, me alegro. Y creo que muchas personas, ahora después vamos a abrir a las preguntas que nos quieran hacer, pero muchas personas deben estar también muy expectantes en cuanto a esto, a esta manera. Entonces, ¿cómo sería el tarot, los arcanos, la relación con los arcanos, la poesía, la música, el arte? Sí. ¿Cómo lo relacionas? Claro, cómo conecta uno con el otro, ¿no? Uh-huh. Para ir de lo resumido a lo más amplio, yo te diría que el tarot es un sistema narrativo, es una máquina de crear narrativas. Cuando digo esto, a veces parece que la narrativa es simplemente contarte un cuento, pero claro, tenemos que mirar hacia atrás antropológicamente y vemos que los cuentos y la narrativa conecta todas las civilizaciones a través del tiempo y de alguna manera las aúna. Es decir, la mitología, las leyendas, cualquier cosa que se haya escrito referente a una persona, biografías, etc. Todo eso crea en nosotros un espejo, crea en nosotros una relación. Cuando vamos al cine, nos ponemos a reflejarnos en la pantalla. Si tú tienes un problema y yo vi en una película
a alguien haciendo algo parecido y que lo soluciona, pues quizás te lo recomiendo a ti, porque así entiendo que tú podrías llegar a ese mismo relato. Pues bien, el tarot, uy, suena algo Sí, como de... Ah, vale. Sí, no te Pues bien, preocupes. Ujú. sí. Digamos que el tarot es esa máquina narrativa, pero personalizada, donde yo cada día puedo ponerme ante las cartas y reflejar parte de mí e ir atando con un hilo una narrativa que puede ser más o menos personal, que puede ir encauzado a resolverse o encauzado a entender una situación, pero la cuestión es que es una máquina de crear historias. ¿Dónde está el punto clave? En que tú eres quien está creando la historia con la ayuda del tarot. No es el tarot solamente. Y ahí es donde entra la parte artística, que viene dada del momento creativo. Porque a mi manera de ver, la intuición, que tanto se habla de que la intuición es importante en el tarot, yo creo que la intuición arde a través de la creatividad. Y que la creatividad, entendida como un punto en el que somos capaces de abrir la mente y hacer unas conexiones nuevas que antes no estaban ahí. De manera que estamos creando, de ahí la palabra creatividad. Y al poder tener más puntos y poder crear más, la intuición se expande. Y aquí tenemos un gimnasio de la intuición, que es el tarot. El tarot. ¿Nos podrías mostrar con el tarot que trabajás? Sí, trabajo con varios, ¿vale? Yo lo llamo estudiarlos. Yo cojo una baraja nueva y me llevo pues meses y meses y meses con ella intentando sentir hacia dónde me lleva. Ahora mismo tengo aquí un tarot porque claro, os lo diré luego al final, Sí. tengo una sorpresa Sí, para vosotras. Qué bueno. Me lo imaginé Que será- igual, ¿eh? Ah, sí. Sí. Eso será al final, pero bueno, lo hice con este tarot, ¿vale? Yo estoy trabajando ahora mismo con un tarot, esta es la contraportada, se llama Tarot Alquímico, y las imágenes vienen a ser un poco neoclásicas, ¿vale? Es un tarot donde Ajá. aparecen símbolos alquímicos de los elementos y, y diferentes figuras, pero realmente espérate, porque no sé si... ahí. Está basado en Rider White, como la gran mayoría de tarots actuales. Sin embargo, también utilizo Marsella por una cuestión. Rider White, no sé si conoces un Sí. poco las dos Sí. vertientes. ¿Sí? Rider White es muy escénico. Y para el tarot que yo hago, realmente es bueno, porque yo muchas veces hago partícipe al consultante. Entonces, si esa persona no tiene un desarrollo con el tarot, es mejor que sea escénico, porque los personajes causan emoción. Al verlos interactuar, al ver las caras, estamos programados para ver una cara y sentir empatía. Entonces es más fácil para esa persona conectar, ¿no? Y que también dialogue con el tarot en ese momento. Sin embargo, es verdad que el tarot de Marsella, que es totalmente simbólico y que es mucho más aséptico en cuanto a emociones, porque aparecen 6 espadas y son 6 espadas. Sí. Pero, claro, pero al mismo tiempo me parece que te deja una libertad que el tarot Rider White quizás no complementa tan bien, porque ya te crea una historia, una ficción muy concreta. Y me gusta también el Marsella por el hecho de poder llevarme hacia lugares que no están limitados en escenas. Genial. Entonces utilizo este y luego utilizo mucho este, mira. A ver. Esta es la contraportada, Sí. ¿vale? Y es muy Rider White, solo que muchas veces los rostros aparecen más de cerca. Como puedes ver. Sí. Sí. Tiene La como las torre, mismas que imágenes. Claro,
está tan temido por todo el mundo, pero a la vez está en el camino de Ajá. todos. Antes de continuar, quería saludar a Sergio, que estuvo el miércoles pasado con nosotros, que Ah, nos envía un saludo. Saludos, Sergio, gracias por estar. hola Sergio. Bien, entonces, la relación con los arcanos, la poesía y la música la podríamos ver como digamos, como una forma de creatividad ilimitada. Sí, Ahora, ¿sí? sí, sí. Ahora, esto abre la creatividad y también la percepción. Por ejemplo, vos estás en una lectura, ¿verdad? Y aparece un arcano, aparece la carta. Y eso va de la mano con, por ejemplo, vendría a ser como una guía de lo que vos querés canalizar. Si estamos en una tirada ambas personas, Ujú. ¿sí? Voy y te consulto por mi trabajo, por ejemplo. Claro. Me imagino que en las cartas no salen tiempos exactos, no hay una carta que te Ujú. diga un tiempo determinado, pero tu percepción Sí. llega a esos lugares. Realmente sí. O sea, yo no doy tiempos con el tarot. Es cierto que no lo aplico, pero es verdad que si el consultante me preguntase, ya eso transforma mi visión, transforma los filtros con los que yo percibo las imágenes y con los que yo percibo los mensajes. De por sí, por ejemplo, los palos tienen velocidades, pero no tienen una velocidad marcada que tengamos todo el mundo que escribir en mármol y seguir a rajatabla. Es algo muy personal. Es algo un poco sinestésico, podríamos decir. La sinestesia, ¿no? Comprendido como Ujú. esa conjugación en la que yo puedo escuchar un sonido y pensar en un color. Pues en este caso, al yo sentir uno de los palos, uno de los elementos, puedo generar una cierta velocidad o ausencia de velocidad. Para mí los oros son parados, porque significan estructura y seguridad. Yo me siento más seguro cuando estoy quieto. Al estar quieto, siento seguridad, por lo tanto los oros son quietud, es más lento. Y cuando hablo del fuego, hablo de los palos, de los bastos, pues ahí yo sí que le doy un ímpetu más rápido, porque lo siento como la emoción que explota, la pasión, es algo fugaz, efímero, que aparece y se va. Menos Ujú. duradero, pero más rápido. Entonces, al sentirlo de esa manera, en la lectura me van a venir informaciones de tiempo. Pero, Ahí está. claro, sí, Claro, claro, eso es lo que quería saber. Si en la carta aparece, en la carta guía, se abre la puerta a una canalización que no está en la información concreta de la carta. claro, claro, claro. Entiendo, ahora sí. Sí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una lectura hacia los otros, cuando un consultante, un cliente viene a pedirte una lectura, o una lectura personal de desarrollo? ¿Hay alguna diferencia entre ambas? Sí, bueno, hay una gran diferencia. Aquí voy a hablar un poco del aspecto general. Cuando alguien se acerca a un tarotista, sí hay una gran diferencia cuando quiere una información, eh, vamos a decir, una información para aclarar un asunto concreto fuera de sí, ya sea del pasado o del futuro, pero fuera de sí, a cuando lo que quiere es un desarrollo propio, es decir, cuando quiere de alguna manera mejorar o esa visión que tiene de mejoría de sí misma, ¿no? A mí me ocurre una cosa y es que yo mezclo un poco lo que es la enseñanza del tarot con lo que es hacer una tirada de tarot a la otra persona. Normalmente la persona que me consulta a mí, ya sea para evolutivo o ya sea porque quiere una información concreta, yo suelo darle un pequeño giro
e intento que esa persona aprenda el por qué está representándose eso en la tirada. De hecho, tengo tiradas en las que la persona es la que elige las cartas, una vez que ya están vistas, porque de esa manera se implica y de esa manera puede ver por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Entonces, las tiradas de desarrollo personal creo que son muy beneficiosas cuando te las hace otra persona, pero más beneficiosas cuando aprendes a hacerlas tú misma, para ti. Es por eso que cuando alguien viene a mí para hacer un desarrollo personal a través de las tiradas, intento que aprenda un poquito y de esa manera, si vuelve a suceder otra tirada que quiera hacer conmigo, van siendo como pequeñas clases. De hecho, me ha ocurrido con varias personas que al final ha ocurrido como si fuera un curso personal. Y estas personas, a día de hoy, leen sus propias cartas para autodesarrollo cuando empezaron realmente conmigo de una forma de consulta, simplemente. ¿Puede haber algún obstáculo o alguna interrupción entre la lectura personal? Digo, aparecen otros, pueden aparecer preconceptos, hay toda una subjetividad puesta ahí en la Totalmente. lectura. Sí. Y eso puede bloquear una lectura que se desarrolle, digamos, con normalidad y que tenga exactitud. Cuando yo le pongo toda mi proyección a esa lectura. Yo diría que, o sea, ocurre la subjetividad, al igual que ocurre en partes objetivas, pero es verdad que quizás no está tan en nosotros el ser capaz de discernirlas. Me refiero, la subjetividad y la objetividad son caras de una misma moneda. Es decir, hay una sensación de que algo se percibe más o menos de forma clara, según unos Ujú. estándares. Realmente es una esfera, en este lado está la subjetividad, en este está la subjetividad, pero todo completo es la misma esfera y nos movemos en tramos grises alrededor. Una vez que aceptamos esa esfera completa, entendemos que tanto la objetividad como la subjetividad es importante. De hecho, mucha parte creativa proviene de esa visión subjetiva eh, en este caso, del tarot, pero también puede ser de cualquier tipo de arte. Porque cuando nos desligamos un poco del querer ser objetivos y de la mente analítica, ahí es cuando empiezan a suceder las conexiones que decía anteriormente. Y es donde a lo mejor un pensamiento que en principio es claramente subjetivo nos lleva a conectar de una forma muy variada con otras opciones estratégicas y alguna de esas de repente decimos, ah, esto sí que ha enlazado claramente conmigo. Pero ha sido esa subjetividad la que ha abierto tantas puertas que una de ellas conectó. Entendido. Perfecto. Te escucho hablar y se nota que tenés no solamente formaciones en esta área, sino que sos una persona de lectura, Gracias, la ¿verdad? verdad que me gusta mucho leer y escribir, sí. Sí, sí, se Sí, nota en tu forma de explicar y se nota que te gusta saber. totalmente, Ujú. totalmente. Y enseñar. Mucho. Me Ujú. gusta mucho enseñar. He sido profesor de idiomas mucho tiempo y creo que hay una parte en los idiomas de enseñar también la parte emocional para que ese idioma se aprenda de una forma más orgánica y siempre intenté implementarlo y creo que también es algo que intento traer al tarot, que al conectar emocionalmente las personas sean capaces de empaparse y ahí cuando te empapas ya te olvidas menos. Cuando se queda la mancha, entre Ahí. comillas, pero una mancha Ujú. buena, pues ya no resbala. Es increíble. ¿Tenés algún arcano guía en tu proceso? Uf, sí, 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 totalmente. Em, Mira, un arcano que a mí me fascina es el arcano número 9,
que es el ermitaño. No sé si es por la época de mi vida o si será algo que me vaya guiando durante mucho tiempo, pero es esa sensación, bueno, como tú me acabas de decir, que lo acabas de ver en mí, Ujú. es esa parte de tener un lugar para ponerme con el conocimiento, para ponerme en soledad, sí, y a alimentarme de los conceptos, a intentar ver el mundo desde un punto solo, es decir, que es como verlo todo desde la nada. Y eso me gusta mucho y es un arcano que me guía. De hecho, me encanta que lo hayas expuesto de esa manera, porque creo que los arcanos son muy útiles justamente para eso, para durante diferentes momentos de tu vida utilizarlos de guía y decir, pues esta energía es la que me gustaría de alguna manera encarnar. Entonces voy a trabajar en este arcano. Y a veces trabajar significa simplemente tenerlo presente, leer sobre él, escribir sobre él y recordarlo. Y recordar cuál es la enseñanza que tiene detrás, claro. Y de esa manera se Eh, va conjugando. Ujú. Entonces sería el ermitaño. El ermitaño para mí es ahora mismo y desde hace muchos años mi arcano preferido, el que me hace sentir más cálido. El ermitaño parecería ser como visto de alguna manera de una carta negativa, ¿no? Porque ya el nombre me dice, pero en realidad es todo lo contrario, es el encuentro con uno mismo. Totalmente. Es la cita con la soledad y esto que vos decías, el encontrar, el observar, el todo desde la nada. Sí, sí. Realmente cuando ya, o por lo menos en mi parte, cuando he empezado a ya meterme en el tarot muy a fondo, muy de todas las maneras posibles que conozco, con música, con pintura, con lectura, con meditaciones, me he dado cuenta de que no hay un arcano malo en sí. Hay arcanos que despiertan circunstancias negativas, pero claro, ahí es donde está la clave. ¿Qué es lo que está llamándome de ese arcano? ¿Qué es lo que está, de alguna forma, repeliéndome de ese arcano? Ahí es donde yo quiero mirar. Entonces, Ujú. es justamente eso por esa razón, por lo que este arcano me gusta tanto. Hubo un momento en mi vida en el que estaba tan fuera, estaba conectando tanto con tanta gente y no paraba de hacer conexiones, que me di cuenta de que había un momento en el que no tenía un tiempo para mí. No había eh, un lugar en el que yo me sintiera a solas bien, porque mi costumbre era que esa rueda girara rodeada de gente. Ujú. Eso me llevó, por un lado, a dejar de beber alcohol. Yo no bebía alcohol en grandes cantidades, pero lo bebía socialmente. Y decidí probar que no quería, que esa rueda social estaba de alguna manera, le servía de combustible la cerveza, y decidí cortarlo hace 3 años. Y me di cuenta de que, por un lado, me aislé, porque había momentos sociales en los que no podía compartir de una forma muy clara, por lo tanto, vi el ermitaño como una forma de contemplación y que me estaba ocurriendo en mi vida, y al mismo tiempo comencé a adaptarme a esa situación de soledad. Pero a la vez esa soledad fue lo que me dio tiempo para ponerme con este proyecto que es Arte Mayor, por ejemplo, entre otras muchas cosas. Entonces, esa soledad del arcano, al final, con el tiempo, revirtió en algo positivo. Ujú. Bien, todos son, qué hermoso proceso y cómo, me gusta, ¿sabes cómo vos llevas el hilo y relacionas tu proceso y cómo te van encontrando las etapas relacionadas una con otra? Ujú. ¿Cómo lo vas llevando? Cuando Muchas una gracias. persona, no, de nada, cuando una persona viene a hacer una lectura, por ejemplo, si te pide una lectura predictiva, lo que se predice puede ser moldeable y modificable.
absolutamente, total y 100%. De hecho, creo que sin, que sin esa parte de posibilidad, entonces el tarot realmente no tendría la profundidad que tiene. Es decir, no sería transformador, por decirlo de alguna forma. La transformación viene por el hecho de que sea posible modificar el resultado de una lectura. Es cierto, y creo que de ahí viene tu pregunta, y es que es algo que todo el mundo tenemos en mente cuando hablamos de tarot, y es, si alguien me hace una predicción, ¿qué hago yo con esa predicción? ¿Me cruzo de brazos, dejo que ocurra? ¿Ocurrirá realmente? ¿Qué significa predecir? Y claro, es ahí donde está un poco el kit de la cuestión. Por mucho que queramos, lo digo por mi parte, porque yo sé que sí hay personas que predicen y que basan su relación con el tarot y con los consultantes en ello. Pero a mi forma de ver el tarot, esa predicción no solamente es modificable, sino que siempre va a tener que haber una parte de implicación por la persona, tanto para que se modifique como para que se cumpla. Es decir, la persona a la que se le hace una predicción, si realmente desea que eso se cumpla, deberá implicarse de algún modo en la forma en la que eso se va a realizar. Y ahí es donde creo que el tarot evolutivo entra, porque te dice el cómo. Si una persona no quiere que eso suceda, también debería implicarse en el modo, en los modos en los que eso se apartará del camino. Y de nuevo ahí está el tarotista para poder, de alguna forma, hacerle entender la modificación por donde puede venir. Recordé un caso en consulta de la predicción de la muerte de su pareja. Ajá. Que no ocurrió, pero que tuvimos que sostener un proceso de terapia durante muchos meses porque su pareja iba a fallecer en agosto. Wow. Wow, wow. Ahora, estas predicciones tan profundas son, a ver, éticamente responsables. Digo, Claro. cuando esto aparece en una lectura, ¿cuál es mi deber como profesional? ¿Decirlo, no decirlo? Ya, aquí me tengo que mojar porque claro, no, aquí no hay respuestas. Yo creo que éticamente no es responsable en el sentido, veamos, claro, alguien para hacer esa predicción debe sentir que está en la propiedad, es decir, que está en su capacidad predecirlo. Si esa persona piensa que está en su capacidad predecirlo, ¿es ético o no es ético? Pues a mi parecer sigue sin ser ético por el hecho de que si no vas a estar acompañando a esta persona a la que le has declarado esa situación, si no vas a tener un proceso continuado con esa persona hasta entonces creo que esa declaración lo que hace es poner al consultante en una situación de ansiedad y estrés total, que además va a cambiar su visión hacia el futuro totalmente. Entonces, una consulta puntual que ocurre en el presente no debe trastocar de una manera tan de raíz la visión de esa persona y la emoción y bueno, y al fin y al cabo toda su estructura nerviosa incluso. Yo no lo veo responsable. Yo en mi caso, las cartas nunca me cuentan algo así, no es algo que yo pueda ver en las cartas, la muerte de una persona. En todo caso puedo haber momentos de transformación. Y claro, es que no sé qué tirada puede realmente indicarme que una persona vaya a fallecer. Bien. Bueno, solamente te quería decir, en cualquier caso, sé que hay muchos tarotistas que no realizan
consultas sobre salud. Puedo imaginar que si alguien consulta sobre salud y ese tarotista acepta realizarla y el panorama es una enfermedad muy grave y aparece de esa manera, me puedo imaginar que alguien se atreva con ese diagnóstico, porque al final es un diagnóstico, es que ni siquiera es una predicción de tarot. Pero aún así, yo no lo veo ético. Ujú. Bien, bien. No, era una duda que tenía porque Sí, me trajiste a este caso de consulta que trabajamos mucho tiempo en eso. Y justamente es lo que vos decís, la carga de ansiedad que genera una predicción tan profunda como esta, tiene que ser sostenida. claro, exactamente. Ujú. Y cuando Bien. realizaste esa consulta, perdona, No, no, sí, sí, quiero sí. decir, sí, al realizar esta consulta, ¿fue por esta razón por la que acudieron a ti? ¿O fue algo que apareció en un paciente que ya tenías? Era un paciente que ya tenía, pero que venía con... Sí, 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 venía en realidad a consulta para trabajar estos temas. Aparece con mucha ansiedad, Claro, insomnio, depresión, malestar, a consecuencia de... vaya, Sí. Ujú. entiendo, entiendo. Es, bien. Quiero preguntarte, Silván, a ver, como para podernos ubicar en tiempo, esta sorpresa que vos tenés para nosotros, para nosotras, de Mediums con Sí. Alma, porque quiero darte el tiempo que te puedas explayar con lo que necesites y que no nos quedemos sin voz. Ah, sí. Entonces No me te, gustaría... que te diga cómo va a ser en tiempo, ¿no? Sí, sí, tenemos 20 minutos. Vale. Yo te diría que con los 10 últimos minutos puede ser. Porque, claro, yo quería, o sea, la cosa era hacerlo en directo, pero es que resulta que hay veces que puedo tardar 3 horas. O puedo Ah, tardar a veces 20 minutos y a veces hasta 2 días. Entonces no podemos realizarlo. Yo me he adelantado justo antes de esta sesión, me he sentado aquí mismo y he hecho lo que ahora os desvelaré. De hecho, está aquí tapado. está, perfecto. Entonces vos decís que con 10 minutos o 15. Sí, Por las dudas 15. sí, vale, ¿Bien? Bien. Y vamos a aprovechar estos 5 minutos para preguntarle a todos los que están viendo el vivo si quieren hacerle alguna pregunta a Silván, ya que lo tenemos acá, y que sabe un montón y que explica de una manera tan clara, tan precisa, tan linda además que tiene. ay, por favor, me va a poner colorado. Eh, Así que pueden hacerle las preguntas que quieran. ¿Cómo te Claro, podemos contactar, Silván? ¿Dónde? A ver, un minuto. Yo quisiera sí. preguntar, ¿el tarot es una guía o una realidad? Bueno, claro, entonces estaríamos preguntando, ¿una guía es una realidad o no es una realidad? Porque en este caso, el tarot es una guía absoluta, es un muy buen compañero. Vamos a entenderlo así. Ujú. ¿Es realidad? Bueno, es que es lo que decía sobre la narrativa. La narrativa es realidad. Lo que escribimos, los cuentos, las películas, las biografías, las mitologías, es realidad. No es realidad material, pero es una realidad en tanto en cuanto nos crea en nosotros una sensación. Y esa sensación viaja por nuestro cuerpo y es parte de lo que hace que nuestra actitud ante la vida sea de un modo u otro. De manera que crea mundos no reales, no materiales, pero crea en nosotros actitudes, perspectivas y reflexiones que al final sí tienen un lugar en el mundo tal como lo comprendemos, en el mundo físico. Bien, entendido. Muy bien explicado. Bien, Nela, eh, Gracias, Nela, por la gracias, pregunta. Nela. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo más? A ver.
Te agradece Nela. Sí, gracias, Nela. Sobre lo del contacto, te digo, Sí, tengo una página web que es artemayortarot.com, todo te voy a junto. anotar. Sí. Ujú. Y también quería decir que el 15 de octubre hago un taller gratuito de 2 horas a las 8 de la tarde, hora española, y que por la página web, en la pestaña de taller gratuito, la gente se puede apuntar. ¿Vale? También Perfecto. tengo El 15 de el octubre, 15 de octubre. la duración es de 2 horas Sí, y el horario es de 8 a 9 de hora española. de 8 a 9. Sí. Perfecto. Entonces, pueden anotarse En www.artemayortarot.com. Perfecto, perfecto. Y la página de tu Instagram, Sí, mi Instagram, es cierto que el Instagram lo utilizo menos que TikTok, pero Instagram es @artemayortarot, todo junto también. bien. Sí, Para todas las personas que lo quieran seguir y quieran solicitar una consulta, acá preguntan, ¿cuál es el ajá. momento para leer tarot a otras personas? Vale, con el momento me puedo imaginar que se refiere al momento como en tu desarrollo como tarotista, ¿no? Me puedo imaginar que es esa la perspectiva de la pregunta. Y entiendo que sí, Silvan, entiendo que sí. Vale, vale, sí, Y, vale. Eh, pues mira, sí, me dice. yo diría que, es decir, aquí hay dos cosas. Uno es hacerlo de manera profesional, que ahí hay una responsabilidad económica además, porque cuando pides que te reviertan económicamente, siempre, como vivimos en un mundo material, eso pesa más, porque esa persona ha puesto ahí tiempo de su vida en ganar ese dinero. Entonces, quizás en ese caso, cuando sientas que las lecturas que haces tienen un valor a futuro, es decir, un valor transformador, en el sentido de que sirve sirve a esa persona para decidir, para crear decisiones razonadas, decisiones personales que van a ir en un beneficio. Claro, para llegar a ese punto, antes has tenido que leer a personas, porque si no, no puedes saber qué es lo que esa persona hace con tu lectura. Entonces, hay momentos anteriores a esa sensación de responsabilidad ya cumplida, en los que yo creo que puedes leer casi en cualquier momento. Y con esto me refiero a que cada lectura dentro de su propio rango, vamos a decirlo así. Si yo estoy aprendiendo los arcanos mayores y solo me manejo con ellos, y quiero hacer una lectura a una amiga o a un amigo porque tienen un interés, pues le puedo hacer una pequeña lectura, pero decirle que lo estoy haciendo desde la práctica y que lo hago desde un punto en el que yo también estoy aprendiendo. Y creo que eso es muy importante porque muchas veces como tarotistas creemos que tenemos que dar la impresión de saberlo todo. Y ahí comienzan las dudas y comenzamos a comernos la cabeza muchísimo. Y es importante tener esa humildad y decir, con esta tirada yo voy a aprender también, al mismo tiempo que te voy a hacer la lectura. Y de ese modo, creo que en cualquier momento de tu aprendizaje como tarotista, te puedes dar el permiso de hacer lecturas. Ujú. Nela dice el síndrome del impostor. Y yo, Sí, y exactamente. yo pienso que no solamente el síndrome del impostor, sino la posibilidad de trabajar el ego. Muy cierto. Ujú. Es el equilibrio entre el síndrome del impostor y no creer que soy una persona superior, por decirlo así, porque Exacto. van a validar la lectura,
nos van a llamar después, nos van a decir, sí, pasó, seguramente es Sí. denominador común diario, ¿sí? Entonces, ¿cómo se trabaja el ego ahí? En este caso, con la parte Ujú, que te decía de la humildad, de decirle a alguien, yo con esto estoy aprendiendo. Yo ujú. aquí no soy, o sea, no tengo un don que he recibido de tal o tal o tal. O a lo mejor sí, pero lo estoy desarrollando. Entonces, ahí bajas a un punto terrenal en el que no solamente estás dando, sino que sabes que lo estás haciendo porque también estás recibiendo. Y creo que esa parte de humildad, de aceptar que no tienes todo el conocimiento en ti y toda la propiedad del mayor tarotista de los cielos, pues Ujú. te hace reducir el ego. Exacto, exacto. Mm. Acá todas las chicas te están diciendo que quieren apuntarse, todas las personas están Ah, ahí. Yo me apunto porque a mí me parece que me quedó muy corto. oye, Esta entrevista es más. Queremos que vuelvas de nuevo porque nos quedamos gracias. con 10 preguntas para mínimo Oh, hacerte. Y ya, la yo verdad es vi que muchas se nos preguntas ahí y muy es que interesantes. sí, es que todas interesantes. Así que yo te voy a invitar, si a vos te parece, que todas estas preguntas que hubiese sido hermoso tener 2 horas, eh, que nos des la oportunidad de tenerte un ratito más, eh, no sé, a ver, en 2 o 3 fechas, 2 o 3 miércoles que podamos coordinar Vale, para que vuelvas sí. a poder otorgarnos toda esta información que quedó pendiente y que se nos pasó volando. Ah, pues a mí me encantaría, Así sinceramente. que a mí me encantaría volverte a invitar. Tenemos creo que 2 o 3 fechas ya programadas, pero para Ajá. un tercer miércoles yo ahora, ni bien cortemos, me comunico con vos y con los chicos, con las chicas para poder coordinar y poder terminar la entrevista como realmente queríamos en Medios con Alma. Por supuesto. Además viene la ¿Sí? Navidad, viene el frío, viene todo, a mí me encanta, así que voy a estar muy abierto a vosotras. Bien, bien. Bueno, así que nos vamos a comunicarnos ahora ni bien terminemos la entrevista. ¿Tenés estos 10 minutos, Silván, para vos? Vale, Te juro que no puedo más de la intriga. vale. Como me contactasteis precisamente por lo de las canciones arcanas, o por lo menos fue la primera vez que pusisteis en contacto para preguntarme por ellas, eh, me dijisteis si podía hacer ese proceso, ¿no? De cómo se crea una canción arcana o de qué es. Entonces yo he querido crear una para vosotras porque ahora que ya os conozco mejor, sé cuál es vuestro sentido, además me gusta vuestro proyecto y entonces me he sentido ahí una conexión que digo, pues mira, pues lo voy a expresar hacia ellas. Y además lo bonito de las canciones arcanas es que quedan, y se convierten en un mantra que puede estar ahí y que puedes repetirlo y verlo de diferentes perspectivas, como las canciones, ¿no? Ujú. Que nos acompañan durante la vida. Entonces, por un lado, os voy a enseñar cuál ha sido el proceso y por otro, voy a hacer dos cosas. Os lo voy a leer, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una canción, pero es un poema primariamente. Y Sí, después os lo voy a poner, que no sé cómo se va a escuchar con este audio, pero claro, ahora que tenemos la inteligencia artificial, pues crea canciones y os he hecho la canción a través de la inteligencia. Lo que sí quiero que quede claro es que la letra, que es el poema, que es la base de la canción, eso es totalmente humano y viene de la creatividad y de la intuición y de la lectura de tarot. Ahí no tiene nada que ujú, ver la IA, ¿vale? Entonces, yo lo pongo por aquí, un segundito, a ver sí. si no le doy algo raro. Es que no sé si se verá, claro, yo no sé si esto se ve aquí o no. Bueno, la cuestión es, aquí tengo uy, la tirada, ¿vale? Se, sí, se nos está tildando un poquito, pero ¿Se ve un poco? a ver, Así. Bueno, básicamente, así lo explico rápido. bueno, Realizo una tirada, ¿vale?
donde hay como una historia, un inicio, no un conflicto, pero la parte que tiene la bola principal y un desenlace. Y luego pongo cartas que conectan unas con la otra y empiezo a escribir. Como veis en el papel hay diferentes anotaciones. Esas anotaciones vienen a reflejar las ideas que pueden venir en ese momento, relacionando la labor de mediums con almas con estas cartas. Y eso puede durar, pues como te decía, 20 minutos o 2 horas. La cuestión es que la historia comience a tomar forma, que los conceptos empiecen a enlazarse y que de alguna forma se cree una narración que en muchos casos para mí es casi mitológica en el sentido histórico de la palabra, historicista, porque es un mundo en el que creo que nos movemos muy bien para hablar de filosofía, para hablar de energías y para hablar de estas sensaciones así más etéreas. Entonces, una vez que entiendo cuál es el surco, cuál es el surco, el camino que está recorriendo, comienzo a escribir. Intento que haya una musicalidad, por supuesto, intento que haya algún tipo de rima y sobre todo intento sentir que la persona que lo vaya a escuchar viaje un poco o que se monte en la emoción y que esa emoción le cause algo en su interior. Al fin y al cabo es crear una música, es crear un poema. Solamente que lo creo con referencia al tarot. Y el tarot es el que me va abriendo las puertas a esa poesía interior, que es una poesía más filosófica que musical, pero bueno, al fin y al cabo es un poco así. Entonces, simplemente por hacer ver así un poco, en este caso, en esta carta, pues me venía a la mente que se hablaba de los dos mundos en los que un medium puede moverse. Esos dos mundos que crean una realidad completa, pero que se puede dividir en dos rangos. Luego aquí la parte de ser comunicador de encuentros, de ser un tercer elemento dentro de un encuentro personal. Al mismo tiempo, aquí el loco en esta baraja lo vemos que tiene los ojos tapados, pero él hace el camino, es decir, recorrer un camino invisible para la mayoría, pero que se siente. En esta de aquí está ella sobre el mar, porque es la reina de copas, y el mar, entendido como ese lugar amplio, profundo del inconsciente colectivo, y también allá donde los ríos de la vida van a parar. Y al mismo tiempo esta persona, como medium, puede recoger parte de ese agua en una vasija y entregar ese agua, esa porción de ese lugar oculto, ¿no? Y luego tenemos aquí al león, que puede hablar de la tierra, es decir, de la otra parte de esa realidad, de ese mundo. Una parte de agua más oculta a los humanos y luego la parte terrenal porque es allá donde trabajan, donde trabajáis. Vale, ha hecho la explicación, ahora voy a leeros el poema y os pongo rápidamente la canción y ya terminamos. Me encantaría, por favor. Vale, pues el poema sería algo así, lo tengo aquí escrito. Vale. Mundos que laten a contratiempo, caras de una misma moneda. Navegamos juntos hacia el encuentro de aquellos que surcaron el mar oculto hacia una vida nueva. Mar de un agua que enjuaga las dudas y la sed serena. Mar que baña el alma y la refleja. Orilla de mar, entre agua y tierra. Mediums con almas que con almas se adentran. Ese es el poema en sí. Y ahora me gustaría... Me emocioné, te juro.
Ay, ahora me estás emocionando a mí. Muchas Es gracias. fuerte porque es esto, ¿no? Es estar al servicio, es dar esto. Seguí, Nah. Silva. Cuando lo fui escribiendo, me fui dando cuenta, mucha más cuenta de lo que es ser medium, porque claro, a mí no me coge de cerca. Y al escribirlo os he entendido bastante más. Ujú. ¿Te emocionaste, Neus? Uy, se cayó. Vamos de nuevo. A ver, ¿dónde estás? Invitar de nuevo. Ahí lo volvimos a invitar. Ahí estamos, volvemos. ¿Me escuchás? No te escuchamos. Vale, ¿ahora se me escucha? Sí, sí. Vale, es que ocurre una cosa ahí. Uy, ¿qué pasó? ¿Ahora? Sí, ahora Vale, sí. vamos a hacer una cosa, porque no la puedo poner, entonces a lo mejor yo os la voy a enviar a vosotras y así vosotras la podéis utilizar en vuestras redes, la canción en sí, si os parece. Y nos quedamos simplemente con la lectura del poema, que al fin y al cabo, pues es lo mismo. Me encantaría. Primero decirte que acá quedamos todas emocionadas, las chicas Neus también. Todas me ponen. Lo que pasa es que solamente las personas que saben lo que implica este trabajo, este labor y la transformación del consultante cuando puede conectar con ese hijo, con ese padre, con esa madre, en donde viene con este dolor que se le desgarra el alma y te lo pone ahí en la mano. Claro. Estar a este servicio, por eso cómo lo redactaste de una manera que me encantaría que hasta nos lo puedas pasar por escrito, porque la verdad es que es hermoso. Voy a hacer una cosa, os lo voy a poner en una orlita pequeña que lo voy a narrar y os lo doy así. Una de las partes, la de la sed que serena, esa parte Sí. cuando la escribí pensé, ahí entendí algo, ahí realmente entendí algo. Eso es lo que más me emocionó, es la sed que serena porque por el dolor, Claro. el dolor que el otro está trayendo y cómo se va con ese, como un vaso de agua en el desierto, por decirlo, Sí. ¿no? Ah, Un eso. minuto. Así que, no obstante, Silvan, me encantaría volverte a invitar. Vamos a ponernos en contacto, si a vos te parece bien, ahora en un ratito, para poder programar nuevamente que estés con nosotros y agradecerte esto que hiciste para Medium con Almas, que fue para mí un montón. Pues muchísimas gracias, me ha fascinado estar con vosotras, poder hablar de estos temas de una forma tan libre y a la vez tan profunda y además ver un interés real por otra parte. Para mí es un abrazo del alma, realmente. Así que cuando queráis. Agradecida. No tenemos palabras para agradecer este detalle, nos dice Neus. Así que un abrazo grande y gracias de corazón. Te abrazamos. Gracias. Chao. Hasta luego.